Recibimos, tal como fue anunciado, al economista Javier Daedo, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir, buen día. Un gusto estar con ustedes, buen día. Yo decía, casi que a manera de presentación y un poco en broma y bastante en serio, una especie de gurú de lo que está sucediendo en la República Argentina. Y también se lo reconocía fuera de cámara. Hay veces que quienes lo seguimos en las redes sociales y vemos los pronósticos que hacen los economistas, hay veces que lo miramos con un poquito de desconfianza y decimos, bueno, ¿irá a pasar tal como dicen? ¿Irá a suceder? Y en este caso, yo lo reconozco, usted es de los pocos que ha advertido siempre que el gobierno de Macri no estaba llevando a cabo las transformaciones necesarias, o por lo menos tan profundas como se debería, para enderezar el barco. ¿Es previsible esto que está sucediendo? El gobierno argentino hizo lo que estaba en la tapa del libro que tenía que hacer cuando recién asumió: reinsertar a Argentina en el mundo, después de estar aislada en la época de los Kirchner, y eso fue un gran suceso del presidente Macri. Eliminar el control de cambios, el famoso dólar blue, ya no es relevante, no es material. Liquidar el tema del default con los fondos buitres, empezar un programa de reducción de las retenciones a las exportaciones, empezar un programa de reajuste de las tarifas de servicios públicos que estuvieron planchadas en términos nominales durante años con una inflación muy alta. Todas cosas que tenía que hacer cualquiera que ganara la elección como mínimo. Pero también tendría que haber avanzado en su programa macroeconómico. Hoy la inflación en Argentina es la misma que recibió de Cristina Kirchner. Hoy el déficit fiscal en Argentina es el mismo que recibió de Cristina Kirchner. O sea, no se avanzó nada. Entonces, yo a veces digo, Argentina, el gobierno de Macri, se jugó a tener suerte. Simplemente se jugó a tener suerte. Y el otro día, en su discurso muy breve, el día del anuncio de ir al fondo, el presidente decía: nuestro programa gradualista depende del financiamiento externo. Pero es a confesión de parte, relevo de pruebas. Es decir, estaba jugado, aquí iba a tener 30.000 millones de dólares por año, es el principal emisor de deuda del mundo en los últimos 2 años, para llegar a la reelección, a la elección de octubre del año que viene. Y bueno, y el mundo no ha cambiado mucho. De hecho, el único que se tomó un avión fue el ministro de Argentina. Ningún otro ministro de este barrio se tomó el avión para ir a Washington de apuro, de urgencia. O sea que no fue un cambio global el que precipitó esto. Lo que está pasando hoy con las tasas de interés, hace varios trimestres que lo sabemos. En eso ha insistido bastante el gobierno de Macri, en que cambió el contexto internacional, que las medidas adoptadas por Estados Unidos encarecen el endeudamiento. Y la verdad, a uno que maneja un nivel cierto de información, no con la expertise que tiene usted, pero le sonaba que esa explicación no podía ser la causa. Lo que sí parece haber, que es algo que quienes no participamos del mundo financiero muchas veces nos cuesta entender, pero que sucede sí, o que por lo menos siempre que hablamos con gente de ese palo, vamos a decirlo, lo tiene bastante presente, es el asunto intangible de la confianza. Lo que parece es que Argentina no logra recuperar la confianza de los inversores, del mundo financiero, para que sigan apostando a ese modelo. No logra porque sigue haciendo cosas que van en contra de la confianza. Yo creo que el cambio de lo que está pasando a nivel del mundo, que yo lo llamaría, es un periodo de transición hacia una nueva normalidad, con tasas más altas, con un dólar más fuerte, pero eso no ha tenido todavía un cambio abrupto. De hecho, a los demás países del barrio no nos ha afectado todavía, y Argentina sí. Entonces, ¿qué pasó en Argentina como algo autóctono para que esto se precipite? En primer lugar, el 28 de diciembre, parecía una broma de inocentes, pero el jefe de gabinete, de algún modo, le eliminó la independencia del Banco Central. Más allá de que la política monetaria no sea muy eficaz en una economía como la Argentina, con 2 monedas, como Uruguay lo mismo, pero igual es un tema de señales a los mercados y a los agentes económicos. La jefatura de gabinete estaba interviniendo de algún modo el Banco Central y torciéndole el brazo para que bajara las tasas de interés cuando la inflación no bajaba. Después vino un tiro en el pie que se dieron, que fue este absurdo impuesto a los intereses de la deuda pública. ¿Dónde se ha visto que se pongan impuestos a los intereses de la deuda pública? Si hoy le ponen un impuesto a los intereses de los bonos del Tesoro, automáticamente todo el mundo va a pedir un aumento en la tasa de interés del bono del Tesoro que compense el impuesto. Eso está en la tapa del libro, la deuda pública no paga impuestos. Y eso generó parte del detonante de la corrida. Y lo peor, una corrida financiera importante contra el de dólar. Fondos que se llaman especulativos. No, claro, fondos que estaban, capitales golondrina, que habían depositado en estas operaciones de carry trade, como se dice ahora,
en pesos argentinos y bueno, y al vencimiento, como iba a haber un impuesto, ya no renovaron y se llevaron los dólares. Y yo creo que la gota que desbordó el vaso fue en parte política y en parte económico-financiera, que es que asociados a Macri en la coalición de gobierno, Carrió, Cornejo de la UCR, dijeron basta con las tarifas. Entonces, si el único elemento de ajuste fiscal que estaba llevando adelante, porque el gasto en Argentina no ha bajado solamente el componente de subsidios en los servicios públicos, si el único elemento de ajuste fiscal se lo bloqueaban, entonces ya no había perspectivas para el plan fiscal del gobierno. Yo creo que eso fue lo que desbordó el vaso y mismo hace 2 días fue aprobado en el Congreso, en una de las cámaras, el fin del ajuste de tarifas. Bueno, seguramente se anuncia que Macri lo va a vetar, pero eso ya genera más ruido también. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿El Fondo Monetario Internacional qué le va a decir al gobierno de Macri? Acá hay 2 planos en el fondo. Un plano es el político y se han encontrado respuestas muy positivas hacia Argentina, como el presidente Trump, que decidió respaldar lo que necesite Argentina a nivel del fondo. Pero antes de llegar al plano político, en el fondo hay un plano técnico, el plano del staff, que es con quien se negocia el programa. Y en un programa stand-by, yo participé en el stand-by del año 90 en el gobierno uruguayo. Un programa stand-by no tiene mucha magia. Van a pedirle el ajuste fiscal que no ha hecho, van a pedirle seguramente una adecuación del tipo de cambio, porque el fondo no le va a dar 30.000 millones a Argentina para que los argentinos sigan de fiesta viajando con un dólar barato, evidentemente. Y además son fondos que se van a ir entregando en cuentagotas contra el cumplimiento de metas, que suelen ser estrictas. Entonces, le va a pedir alguna reforma que está pendiente también. Entonces, en última instancia, lo que va a pasar es que el fondo le va a pedir a Argentina lo que Argentina tendría que haber hecho de todos modos y que yo veía que no estaba haciendo y por eso advertía que se venía lo que se venía. Yo lo que sí creía es que iban a llegar a la elección. Pero yo siempre dije, Argentina está sembrando la semilla del próximo default. ¿Por qué? Y porque a 30.000 millones por año, por más que partieran de una deuda baja, en 3-4 años la deuda explotaba. Iba a llegar un momento en que el mundo ya no iba a ser tan amigable para los países adictos a la deuda como Argentina. Entonces, pero eso se adelantó 2 años por estos 3 errores que yo señalé recientemente. Para tomar de la experiencia argentina una enseñanza, cuando tantas veces la gente no entiende que debatimos o que hacemos hincapié en el déficit fiscal y en la necesidad de que Uruguay empiece a corregir en algún momento la economía y que ya no se puede sostener, por lo menos en el largo plazo o en el mediano plazo, un déficit como el que tiene Uruguay, estamos hablando de esto. Estamos hablando exactamente lo mismo a otra escala. Uruguay es un país, usted decía muy bien, Argentina no logra recuperar la confianza y sigue haciendo cosas para no tenerla. Uruguay al contrario, Uruguay tiene muy buena reputación de una trayectoria de muchos años y de muchos gobiernos y de muchos partidos en el gobierno que ha ganado reputación y cuando ha tenido problemas ha enfrentado, ha dado la cara y ha pagado, no ha repudiado la deuda. Pero en última instancia tenemos algo parecido. Tenemos un déficit fiscal hace 4 años de más de 2.000 millones de dólares por año que implica tener también que estar yendo a los mercados a buscar deuda permanentemente. Nuestra deuda subió 10 puntos del producto entre 2013 y 2017, que es mucho, subió de 32 a 42% del producto, la deuda neta, y es una situación que no es sostenible a mediano plazo. Yo creo que el otro día el ministro de Economía perdió una oportunidad de hacer un aviso a los navegantes. Él dijo, no, acá estamos desacoplados, confiamos en que vamos a estar bien, que no va a traer consecuencias. Bueno, ya trajo como consecuencia que el dólar pasó de 28 a 30, pero eso está bien. Pero yo creo que estamos recibiendo un shock negativo del exterior. Eso es lo que los economistas llamamos un shock externo negativo. Nuestro principal cliente en muchos rubros, como es el turismo, se pinchó. Y era el único cliente con el cual todavía teníamos una buena relación de tipo de cambio real. Con todos los demás estamos en offside. Entonces se nos cae el único del cual estábamos agarrados, algo va a pasar acá. Entonces, si el gobierno tenía cierta idea de lo que iba a hacer con la rendición de cuentas, hoy ya no puede mantener las mismas ideas y tiene que corregir. Y si pensaba hacer algunas cosas con las pautas de los consejos de saleo, ya no puede mantener las mismas pautas, tiene que revisarlas. Porque si no las revisa... ¿Tanto así? Totalmente. Si el gobierno pretende volver a subir el gasto, aunque sea en un solo peso en la rendición de cuentas, es echarle leña al fuego. Y si el gobierno pretende seguir fijando el salario real en un contexto
en el cual el salario real no puede seguir subiendo, los datos de desempleo que tenemos hoy van a ser preciosos al lado de los que vamos a tener. O sea, se viene un panorama que usted dice, si el gobierno no toma si no cambiamos el rumbo, si seguimos haciendo lo que venimos haciendo, se va a complicar. Se va a complicar. Entonces yo creo que el gobierno debería agarrar el toro por las guampas y decir, no, yo no puedo mantener la política fiscal y salarial que tenía previsto antes de que esto ocurriera. Yo entiendo políticamente las cosas, pero si Argentina tiraba hasta la elección de octubre del año que viene, el gobierno podía darse esos gustos, esos grados de libertad. Podía tirar un caño al borde del área. Podía tirar, claro, podía seguir tirando un poquito de la piola fiscal y salarial. Con el cambio que estamos enfrentando, yo creo que ya no puede. Porque además hay que tener en cuenta, y por lo que se desprendía de sus palabras, es que en Argentina lo que se viene es un escenario de un ajuste, y el ajuste siempre trae algún impacto, sobre todo en la clase media, en menor consumo, menor gasto, y seguramente en la próxima temporada estival ya no vamos a tener la temporada estival que tuvimos este año. No estamos desacoplados de Argentina. Usted lo dice muy bien. La temporada turística que tuvimos, 70% de lo cual se lo debemos a Argentina, no hay que olvidar, somos argentinos dependientes totalmente en materia turística, demuestra que no estamos desacoplados. Estamos totalmente acoplados a Argentina, y esa Argentina muy cara en dólares, nosotros más baratos relativamente, hizo que vinieran muchos a hacer turismo y a hacer compras acá. ¿Qué pasa si se da vuelta? Como ocurrió, por ejemplo, cuando apareció el dólar blue en Argentina en 2011, 2012, 2013. Y las tiendas acá estaban vacías y la gente estaba comprando en Buenos Aires. Hay que ver, Argentina va a hacer correcciones. Si las hace con el fondo, posiblemente sean más ordenadas. Si las hace sin el fondo, van a ser más complicadas. Pero correcciones va a ser. ¿Sabe que a mí me sorprendió escuchar al presidente del Banco Central uruguayo, Mario Vergara, decir que en realidad el rebote que había tenido el dólar en nuestro país no obedecía o no tenía que ver con la situación de la República Argentina? Si no hubiera pasado lo que pasó en Argentina, ¿hubiera aumentado el dólar? No, para nada. Esto fue absolutamente consecuencia de lo que pasó en Argentina. ¿Y que trata de hacer una señal política, Vergara? Y posiblemente sea eso, pero no estoy para interpretar lo que él piense, no es claro para mí eso. Pero yo interpreto que veníamos viendo los números día a día, semana a semana, mes a mes, y el dólar acá tenía un comportamiento que acompañaba lo que pasaba a nivel global, pero con cierto rezago. Y bastó que Argentina tuviera la situación que tuvo. Si uno ve las gráficas con los tipos de cambio de Uruguay y Argentina, son separados al nacer, digamos, son paralelos, con otro nivel y con otra pendiente, pero los movimientos son los mismos. Eso fue totalmente Argentina. Pero además es lógico, el mercado sabe que es el único país con el cual todavía tenemos una relación de tipo de cambio razonable. Con Brasil estamos fuera de competencia, fuera de la región lo mismo. Los indicadores de tipo de cambio real con Brasil y extrarregión están 25% abajo de los promedios históricos. Con Argentina estamos más o menos ahí. Si se nos desmadra Argentina, sonamos. Si Argentina sigue con un dólar al alza, el dólar en Uruguay puede llegar a sufrir presiones. Oye, también Vergara decía, y algo que parece ser ciertamente lógico: no tenemos problema que el dólar suba, el problema es que suba de golpe. Exacto. Yo tengo mucha confianza en el Banco Central en ese sentido. El Banco Central, tanto en el segundo semestre del 2008 como entre 2015 y 2016, ante situaciones externas que dieron lugar a que nuestro tipo de cambio tuviera que subir, lo manejó muy bien. El gobierno siempre ha dicho, y tiene razón, que en Uruguay, una economía muy dolarizada, la subida o la bajada del dólar tiene consecuencias redistributivas, que no las tiene en Brasil, por ejemplo, donde la gente piensa, trabaja y ahorra en reales. Entonces, el Banco Central siempre ha sido cauteloso, tanto en la subida como en la bajada. Le ha puesto un paracaídas y le ha puesto el freno de mano. Y yo creo que estamos ante un escenario como ese. Si en Argentina queda en 23, aquí va a quedar en 30, entre 30 y 31. Pero si en Argentina por alguna razón se fuera más arriba, aquí también va a ir más arriba, pero con gradualidad. Y llegado el momento, el Banco Central, en esas dos ocasiones que yo mencionaba, dejó de emitir letras en su momento, hizo licitaciones invertidas para recomprar letras para quienes quisieran salir del riesgo Uruguay,
y en un contexto de subida del tipo de cambio terminó haciendo una diferencia de cambio favorable para el Banco Central porque terminó entregando las reservas a un tipo de cambio más alto de las que los compró. O sea, yo creo que el Banco Central tiene una expertise reciente y muy satisfactorio y confío que va a poder manejar bien la situación. Veíamos uno de los gráficos, dólar, rendición de cuentas, ya hablamos someramente de eso, e inflación. Sí. Este dólar a 30 y monedas, ¿nos hace olvidar de una inflación dentro del rango meta? Esto está bueno. La primera movida es que un aumento del tipo de cambio, un aumento del dólar, tiene un impacto directo sobre parte de la canasta de bienes y servicios que consumimos, lo que llamamos transables, es decir, aquellos bienes que son exportables o que importamos, que están sus precios muy pegados al dólar. Bueno, si un dólar sube, ese tercio de la canasta va a subir. O sea que inicialmente uno debería esperar que el IPC en esos componentes que son dolarizados tienda a acelerarse. Más tarde va a venir un impacto en el otro sentido, que es lo que llamamos deflación en dólares. Es decir, una Argentina que se abarata es una Argentina en la cual vienen menos argentinos a comprar y empezamos a ir algunos uruguayos a comprar allá. Entonces empezamos a contagiarnos del abaratamiento argentino y nosotros también nos abaratamos en dólares. Pero eso quizá demora algunos meses más que lo primero. Lo primero es sí que el tipo de cambio, que el precio del dólar vaya a subir y a pegar en el IPC. Javier Dedo, le agradecemos especialmente su presencia, fue un verdadero placer y muy ilustrativo, sobre todo, imagino, para mucha gente que tenía las dudas acerca de cómo esto realmente iba a impactar en nuestro país. Muchas gracias, mucho gusto. Yo antes de despedirnos, antes de hacer la pausa, que es lo que hacemos habitualmente, me quería tomar unos segundos. A partir del próximo lunes, y por decisiones de programación de nuestro canal, Teledía Primera Hora va a empezar a durar 1 hora. Eso lleva a que, obviamente, ustedes podrán entender, no quede espacio para una entrevista de estas, de las que hacemos, de 20 y tantos minutos, para dedicarnos a algún tema de coyuntura. Es una decisión que, bueno, se instrumentará a partir del próximo lunes. Podría decir que espero que sea por un tiempo, nunca se sabe las vueltas de la vida, de lo que puede llegar a acontecer. Nosotros vamos a seguir dentro de, nosotros cuando digo nosotros, hablo de mi persona, vamos a seguir dentro de este grupo de trabajo que es Telenoche, vamos a estar haciendo una entrevista los días sábados en el Noticiero Central, pero sí se pierde este espacio habitual de entrevista en Teledía Primera Hora. Llevamos 3 años haciendo esta tarea aquí en Montecarlo Televisión. Yo sacaba la cuenta más temprano, deben ser cerca de 750 entrevistas las que realizamos, por lo cual ustedes podrán entender el sentimiento que en este momento tenemos en perder este espacio que recibimos de alguna manera como un legado de Daniel Castro, que durante tantos años lo llevó adelante con el profesionalismo y la capacidad que tiene, y nosotros tratamos de defender. Nos vamos a seguir encontrando, es simplemente un hasta luego y comunicarles de manera oficial esta decisión y explicarles que el próximo lunes no van a poder visualizar este espacio, por lo menos en este horario. Así que nada, ahora sí hacemos la pausa, les agradecemos a todos por la libertad, por la atención, por los mensajes que nos hacen llegar siempre a través de las redes sociales, a favor, en contra, criticándonos o alegándonos. Realmente nos hicieron sentir muy reconfortados y bueno, será simplemente un hasta luego. La pausa y seguimos con muchas más noticias.